Hola, soy Pepe Pérez Rivera. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio a Hombros de Gigantes. Desde aquí intentaremos abrir una ventana hacia la física y la química de secundaria. Si la propuesta te parece interesante, ánimo y vamos al lío. Vamos a estudiar para el curso de segundo de bachillerato y dentro del tema de física cuántica, el efecto fotoeléctrico. El primer contacto que se tiene con el efecto fotoeléctrico es de la mano de Heinrich Hertz en 1886, cuando trabajando con esferas y sometidos a una cierta diferencia de potencial, constata que salta una chispa eléctrica entre ellas. Se produce un arco y se produce este salto, esta chispa entre ambas esferas. Observó que esta chispa, este arco, era más intenso cuando sobre el cátodo incidía una radiación electromagnética del ultravioleta. Posteriormente, Philipp Lenard, discípulo de Hertz, en 1902 construyó un dispositivo más sofisticado, más evolucionado, que encerraba cátodo y ánodo en una cápsula, de manera que al incidir la radiación electromagnética en el cátodo, se cerraba el circuito y el dispositivo detectaba paso de corriente. Las observaciones experimentales que se podían constatar obedecían a lo siguiente. Solamente hay emisión fotoeléctrica si la frecuencia de la radiación incidente supera una cierta frecuencia umbral, una cierta frecuencia que es característica de cada metal. Cuando construimos el cátodo con un determinado metal, siempre constatamos una misma frecuencia umbral. Si cambiamos de metal, si el cátodo se construye con un metal diferente, la frecuencia umbral será a su vez también distinta. Cuando la radiación electromagnética incide por debajo de esa frecuencia umbral, no hay efecto fotoeléctrico. Simplemente se produce una reflexión de la radiación electromagnética que impacta en el cátodo y se refleja de manera que no saltan electrones y el dispositivo no registra paso de corriente. Independientemente de que aumentemos la intensidad de la radiación incidente, esta situación se va a mantener exactamente igual. Ahora bien, cuando operamos por encima de la frecuencia umbral, en ese caso sí habrá emisión fotoeléctrica. Observa en este caso, si la frecuencia está por debajo de la frecuencia umbral, como hemos dicho, no hay emisión fotoeléctrica, no hay fotoelectrones. Sin embargo, cuando operamos por encima de la frecuencia umbral, saltarán electrones de manera que el dispositivo registrará paso de corriente. Es importante constatar que la emisión de los fotoelectrones es instantánea. No hay que esperar apenas tiempo desde que incide la radiación hasta que se produce el paso de corriente y se registra en el amperímetro. Además, la intensidad de corriente no va a depender de la frecuencia de la radiación incidente, por supuesto, trabajando por encima de la frecuencia umbral. Si consideramos una radiación de frecuencia Nu1 y una segunda radiación de frecuencia Nu2, observa cómo en Nu1 las distancias entre las crestas de las ondas es mayor que Nu2. Por tanto, Nu1 tiene una mayor longitud de onda y consecuentemente una menor frecuencia. Cuando incide una radiación determinada, se produce un salto electrónico registrándolo en el amperímetro. Si aumentamos la frecuencia, se produce un salto electrónico exactamente igual, registrando la misma intensidad de corriente. Por tanto, aunque variemos la frecuencia, la intensidad de corriente no va a cambiar. Podemos observar asimismo que la intensidad de corriente aumenta con la intensidad de la radiación incidente, con la intensidad de la luz. Observa en nuestra figura, y de nuevo, por supuesto, operando por encima de la frecuencia umbral, si la intensidad de radiación incidente es pequeña, lo cual representamos únicamente por una sola ondita, salta un electrón, lo cual representamos asimismo pues como una intensidad de la corriente eléctrica que ronda, como puedes ver en la figura, el valor 1 o 2 aproximadamente. Si la intensidad de la luz aumenta, observa que esto lo vamos a representar ahora como que llegan más ondas, en concreto 3,
Observa cómo la intensidad de la corriente eléctrica aumenta, porque el número de electrones que saltan es mayor. Por tanto, el amperímetro registrará una intensidad de corriente más alta. Ten en cuenta que la energía cinética de los electrones no depende de la intensidad de la luz. Pensar en energía cinética es semejante a pensar en velocidad. Si hablamos de que la energía cinética no depende de la intensidad de luz, tenemos que concluir que la velocidad a la que saltan los electrones no depende de la intensidad de la luz. Cuando en el primer ejemplo de nuestra figura a la izquierda saltaba un electrón, este lo hacía con una determinada energía cinética. Cuando en el segundo ejemplo de la derecha saltaban 3 electrones, los 3 electrones saltaban cada uno de ellos con la misma energía cinética que en el caso anterior. La intensidad de corriente es más grande, pero la energía cinética de los electrones que saltan es la misma. Además, la energía cinética aumenta con la frecuencia de la radiación incidente. Volvemos otra vez a representar una frecuencia baja, tal como puedes ver en la figura, y una frecuencia alta, compactando un poquito más la onda para que las crestas se acerquen más, representando así una frecuencia mayor. En el primer caso, observa cómo cuando incide Nu1 los electrones saltan con una cierta velocidad, pero cuando ahora incide una frecuencia Nu2 más alta, los electrones van a saltar con una mayor velocidad. Observa cómo la intensidad de la corriente eléctrica sigue siendo la misma en ambos casos. Saltan el mismo número de electrones, simplemente que cuando salta un electrón, en el caso de frecuencia más alta, salta con energía más grande. Digamos que salta más rápidamente. Si analizamos la gráfica de la energía cinética del electrón que salta frente a la frecuencia, podemos identificar la siguiente situación. Por supuesto que antes de la frecuencia umbral no hay emisión fotoeléctrica, con lo cual no tiene sentido una representación antes de ese valor. Pero a partir de este valor, un aumento de la frecuencia supone un aumento, asimismo, de la energía cinética de los electrones que saltan. Si observamos ahora la gráfica de la intensidad de corriente eléctrica frente a la frecuencia de la radiación incidente, ten en cuenta que la intensidad de corriente es 0 mientras operemos por debajo de la frecuencia umbral, y por encima de este valor, la frecuencia no altera la intensidad de la corriente eléctrica. Esta solo se ve alterada si aumentamos la intensidad de la radiación incidente. En 1905, Albert Einstein da una explicación a este comportamiento. La luz es corpuscular. El fotón tiene momento lineal. Recuerda que el fotón es una partícula de luz, una partícula que no tiene masa. Son los cuantos de los que hablaba Planck cuando explicaba la radiación del cuerpo negro. Por una parte, Einstein toma el valor de la energía, E igual a mc², que representa la relación entre energía y masa y energía, dos manifestaciones diferentes de una misma entidad. Por otra parte, recoge la ecuación de Planck, según la cual la energía de un fotón, un cuanto, tal como lo llama Planck, sería h, la constante de Planck, por la frecuencia, c partido lambda, la longitud de onda. Al igualar estas dos expresiones, obtiene que mc² es igual a hc partido lambda. Pero como puedes observar, puedes simplificar c, de modo que tendrías mc igual a h partido lambda. Pero cuando analizamos mc, puedes ver que mc es una masa por una velocidad. Por tanto, es un momento lineal. El momento lineal de esa partícula de luz sería h partido por lambda. Lo curioso es que esta partícula de luz va a presentar momento lineal aunque no tiene masa. Es decir, el concepto de momento lineal trascendería, iría más allá del concepto de masa. Esto, lógicamente, es un impacto directo a los conocimientos de física clásica. En física clásica, el momento lineal nace como conjunción de los conceptos de masa y velocidad. Sin embargo, cuando en mecánica cuántica hablamos de momento lineal, observa que no contemplamos el hecho de que la partícula tenga masa,
simplemente la partícula tiene momento lineal. Por tanto, ello va mucho más allá del concepto de masa. En este caso, P, el momento lineal del fotón, sería h dividido su longitud de onda, siendo h la constante de Planck. En esta situación, Einstein plantea que el fotón incidente tiene momento lineal que impacta en el electrón, exactamente igual que cuando jugamos al billar, nosotros golpeamos con el taco la bola blanca para que ésta consiga una cierta velocidad. Esta en este momento adquiere momento lineal. Cuando a continuación la bola blanca impacta con otra, transfiere su momento lineal a esta otra. Incluso si el impacto con esta otra es muy violento, podría, en algún caso, incluso hacer saltar la bola fuera de la mesa. Esta situación sería parecida a cuando el fotón impacta con el electrón y lo hace saltar fuera de la red cristalina de la que forma parte, emitiendo así un fotoelectrón y originando el efecto fotoeléctrico. Einstein, por tanto, establece que la energía incidente, la energía del fotón incidente, sería h por la frecuencia de ese fotón incidente. Y esa energía se emplea, por una parte, para arrancar el electrón. Esto es lo que se va a llamar el trabajo de extracción. Observa que es h por la frecuencia umbral, y el resto de la energía del fotón incidente, si sobra, se emplea como energía cinética. Es la energía cinética del electrón que falta. Por tanto, h por la frecuencia incidente, que es la energía del fotón incidente, será la energía necesaria para arrancar el electrón, más la energía cinética que presentará este electrón cuando salte. De este modo, cada fotón arranca un electrón. Independientemente de la frecuencia incidente, cada fotón arranca un solo electrón. Si la frecuencia es muy alta, esto supone que sobra mucha energía después de arrancar el electrón. Y por tanto, esa energía sobrante será energía cinética. De ahí que cuando aumentamos la frecuencia de la radiación incidente, aumente la energía cinética del electrón emitido. Sin embargo, no aumenta el número de electrones, porque cada fotón arranca un solo electrón. Ahora bien, si llegan muchos fotones, lo cual ocurre cuando aumentamos la intensidad de la radiación incidente, saltarán muchos electrones. Hay muchos fotones chocando con los electrones y por tanto hay más electrones que pueden saltar originando efecto fotoeléctrico. Y si saltan más electrones, el dispositivo registrará una mayor intensidad de la corriente eléctrica. Esta explicación es la que otorgó a Albert Einstein el premio Nobel en 1905. Curiosamente, es por explicar el efecto fotoeléctrico y no es por la teoría de la relatividad, por la cual probablemente se conozca mucho más a Einstein. Veamos a continuación qué es el potencial de frenado. Observa que cuando originábamos efecto fotoeléctrico, situábamos una diferencia de potencial que ayudaba a los electrones a recogerse en el ánodo. Sin embargo, ahora lo que vamos a hacer es invertir esta diferencia de potencial. Vamos a invertirla con objeto de que en esta región se establezca un campo eléctrico que frene los electrones que están saltando para cerrar el circuito y continuar el viaje a lo largo del mismo. Si a continuación establecemos esta diferencia de potencial invirtiendo el signo, el electrón se verá obligado a retroceder para volver de nuevo a caer sobre el propio cátodo, de modo que nuestro dispositivo marcará una corriente igual a cero. Por tanto, hablaremos de la diferencia de potencial más baja para invertir el sentido de la corriente, para impedir que la corriente continúe. El trabajo que tendrá que hacer este campo eléctrico que vamos a aplicar aquí tendrá que neutralizar, tendrá que anular la energía cinética, tendrá que contrarrestar la energía cinética de los electrones que saltaron. Tendremos que el trabajo realizado, la carga por la diferencia de potencial de frenado, será la energía cinética de los electrones emitidos. Con lo cual, si nos vamos a nuestra expresión, nos encontramos con que h por la frecuencia de la radiación incidente, esto es, la energía de la radiación incidente, será el trabajo de extracción,
Ten en cuenta que el trabajo de extracción es la energía asociada a la frecuencia umbral, H por la frecuencia umbral, más la energía cinética, pero la energía cinética, según hemos visto, coincide exactamente con E por V sub 0, el potencial de frenado, el trabajo que tiene que hacer el campo para detener el electrón que saltó. Con lo cual, podemos concluir que la energía cinética es H por la frecuencia de la radiación incidente menos el trabajo de extracción. Observa que si representamos gráficamente la intensidad de la corriente eléctrica frente al potencial, tenemos una situación tal que esta. Para una determinada intensidad de la radiación incidente, intensidad luminosa alta, antes del potencial de frenado, es decir, cuando en valor absoluto el potencial de frenado es más grande, no saltan electrones, con lo cual en esta región no habrá salto y consecuentemente el dispositivo marcará intensidad de la corriente igual a 0. Pero a partir del potencial de frenado empezarán a saltar electrones hasta que, para un determinado potencial, cuando se invierte en una circunstancia normal de efecto fotoeléctrico, la intensidad se estabiliza en un determinado valor. Cuando la intensidad luminosa es alta, tenemos una gráfica de este tipo. Si la intensidad luminosa es baja, la situación es semejante, salvo que la intensidad de la corriente eléctrica será lógicamente más pequeña. Veamos a continuación un ejemplo muy sencillo. Una radiación de 300 nanómetros de longitud de onda incide sobre una superficie de sodio. Calcula la máxima energía cinética de los electrones emitidos si el trabajo de extracción del sodio es 3,0 por 10 elevado a menos 19 julios. Es interesante destacar que cuando hablamos de energías en efecto fotoeléctrico, hablamos de energías del orden de magnitud de 10 elevado a menos 19 julios, en torno a los electronvoltios. Recuerda que un electronvoltio es igual a la carga del electrón, al valor numérico de la carga del electrón en julios, con lo cual es 1,6 por 10 elevado a menos 19 julios. Así que hablaremos siempre de energías de estos órdenes de magnitud. Es interesante que cuando hagas algún ejercicio, si tienes energías muy diferentes de este valor, que revises porque probablemente puedas estar cometiendo algún error. Pues bien, la energía incidente, H por la frecuencia de esa radiación incidente, será por una parte el trabajo de extracción y lo que sobra, energía cinética del electrón emitido. Por tanto, esa energía cinética será el resultado de restar la energía necesaria para arrancar el electrón a la energía del fotón que llega. Con lo cual, si la frecuencia es c partido lambda, podemos rápidamente encontrar que la energía cinética es hc partido lambda menos el trabajo de extracción. Con lo cual, al sustituir los valores, h, la constante de Planck, c, la velocidad de la luz, 3 por 10 elevado a 8, que nos las dan en los datos del enunciado, dividido 300 nanómetros, 300 por 10 elevado a menos 9 metros. Observa que las unidades metro se nos simplifican y el segundo que multiplica en la constante de Planck se nos van con el segundo de la velocidad de la luz. De manera que el resultado final son 3,7 por 10 elevado a menos 19 julios. Tal como te he dicho, el orden de magnitud es aproximadamente ese, 10 elevado a menos 19. Veamos un segundo ejemplo también muy sencillo. La máxima longitud de onda con la que se produce efecto fotoeléctrico en cierto metal es 710 nanómetros. Por tanto, sería la longitud de onda umbral. Por encima de esta longitud de onda, ten en cuenta que longitudes de onda mayores suponen frecuencias y energías más pequeñas. Por tanto, por encima de este valor no habría efecto fotoeléctrico. Por debajo de este valor, al disminuir la longitud de onda, aumenta la frecuencia y consecuentemente la energía. Por debajo de este valor sí habría efecto fotoeléctrico. Calculemos el trabajo de extracción de ese metal y la energía cinética máxima de los electrones emitidos cuando utilizamos una luz de 500 nanómetros. Si efectivamente la longitud de onda es más pequeña, habrá efecto fotoeléctrico. Calcularemos también el potencial de frenado necesario para anular la fotocorriente producida por esa radiación.
Vayamos en busca del trabajo de extracción. La frecuencia, recuerda que es C partido lambda, con lo cual obtenemos una frecuencia de 4,2 por 10 elevado a 14 hercios. Si ahora multiplicamos esta frecuencia por la constante de Planck, obtenemos el trabajo de extracción que, una vez efectuadas operaciones, 2,79 por 10 elevado a menos 19 julios. Otra vez puedes ver ese valor 10 elevado a menos 19. En el apartado B, si queremos encontrar la energía cinética, habrá que restar a la energía de la radiación incidente el trabajo de extracción que acabamos de calcular. Por tanto, tenemos Hc partido lambda, h por la frecuencia, que es la energía de la radiación incidente a la que le restamos el trabajo de extracción, obteniendo así 1,2 por 10 elevado a menos 19 julios. Una vez más, 10 elevado a menos 19 julios. Finalmente buscaremos el potencial de frenado teniendo en cuenta que la energía cinética es E por ese potencial. Si a partir de ahí despejamos el valor del potencial, obtenemos 0,74 voltios. Y es todo en esta ocasión. Si te pareció interesante la propuesta, nos vemos caminando entre la ciencia como siempre, subidos a hombros de gigantes.